todos. Estamos aquí en vivo en esta primera serie del 2022 de conversaciones virtuales explorando Sefarat, y le damos la bienvenida a nuestros amigos, todos invitados de Edith Scott, Lucía Conte, Montserrat Fernández, Carlos Miguel Puello, y sabemos que ya tenemos aquí también a Javier Bona López de Aragón. Esta conversación va a ser grabada para que después podamos disfrutar todos de ella. Y empiezo pues simplemente una pequeña presentación de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, antes de dar entrada a nuestros invitados. Esta es una conversación, como digo, y siempre empiezo diciendo por qué hago lo que hago. Yo soy profesor de sistemas de información. Mi experticia, como dicen por allí, es acerca de computadoras, sistemas, tecnología, nada que ver con historia, con literatura y mucho menos con la parte arqueológica y judía. Esto lo he hecho porque al ser de origen sefardí, me he hecho español gracias a la ley del 2015 y he regresado a Valencia, donde ahora resido. Después de 25 años en los Estados Unidos, procedo originalmente de Venezuela. Y si queremos ir más atrás, la familia Semá de Valencia, que es la familia de mi madre, salió de España hacia Holanda. Estamos descubriendo por cuáles medios, por el mar, por tierra, etcétera. Llegó a Curazao y finalmente se asentó en Venezuela. Este mapa que vemos atrás es el mapa de la judería de Albarracín, que va a ser el protagonista de nuestra conversación de hoy con Edith Scott. Entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar, les voy a quitar este mapa para que vean una hermosa imagen de lo que tenemos de Albarracín. Hemos estado en Albarracín y queremos justamente para este evento buscar una imagen de Albarracín que nos acompañe durante el comienzo de esta conversación. También les quiero decir que esto que comenzó como una investigación para un proyecto con 8 juderías de Valencia se ha expandido a 21 juderías en la Comunidad Valenciana, y ahora hemos geolocalizado más de 200 juderías en toda España y Portugal y algunos otros países que también tenemos. Lo bonito de este proyecto es que mucha gente se ha juntado, se ha unido a querer participar en esto, ya que le damos la oportunidad, como digo yo estudio las piedras, las rocas, las ruinas, los sitios, los lugares donde todo ocurrió, pero dejo que los protagonistas de las acciones, de las historias, de la gente que estudia esto en profundidad, sean los que nos cuenten las vivencias, las historias, la vida de lo que pasó en estos sitios. Así que yo me callaré y ustedes serán los que se encarguen de esta conversación. Vamos a comenzar entonces esta conversación con Edith Scott Saavedra. Edith Scott Saavedra, les cuento el formato de TED. El formato de TED es poca presentación larga, poca lectura de textos que ya conocemos, sino más bien ver una charla de TED, que en este caso la tenemos, porque ya todos han debido ver la charla de Edith Scott acerca de la Inquisición y la convivencia, y después discutimos o conversamos, cada quien dice pocas cosas y comparte dónde encontrar el resto de las cosas. Por eso que tampoco leemos las biografías de todo el mundo. O sea, las tenemos en el evento, el que la quiera leer la busque, pero sí le voy a decir que Scott, lo que más me llama la atención de su biografía es que aparte de su doctorado y su trabajo en leyes y en negocios, escribió una novela estando en Singapur sin haber pisado Aragón. Y eso tiene un mérito que queremos que nos cuente hoy. Obviamente su trabajo es que no nos olvidemos de lo que pasó en esa época, y por eso es que vamos a escucharla hoy. Entonces, sin mucho más detalle, como digo, en esta conversación vamos a discutir grandes ideas en un grupo pequeño, en un formato pequeño, sin charlas muy largas, sin presentaciones de diapositivas, y de aquí todo el mundo saldrá a ver los diferentes websites, los diferentes sitios donde ustedes desarrollan su trabajo en profundidad. Muy bien, Edith. Edith, ya termino mi introducción y ahora pues hablemos de convivencia. Y como autora, ¿por qué te interesa esto de la convivencia? Sí, José,
Pues con demasiada frecuencia el estudio de la historia nos muestra cómo agrupar a las personas en categorías ordenadas. Por ejemplo, en la historia de la España medieval, a los cristianos, los musulmanes, los judíos, cada uno en su lugar por separado. Pero en el Reino de Aragón, en el siglo XV, en muchas ciudades y muchos pueblos, no todos, se logró un nivel alto de lo que se dice la convivencia. Y como autora, lo que me interesa es más bien la fluidez de las interacciones humanas y cómo se vivía esa convivencia en términos de las experiencias humanas vividas, por ejemplo, en los negocios diarios, en las amistades y hasta en el amor. Al escribir Los Candiles de Albarracín tuve un gran desafío porque me estaba enfocando en una sociedad multicultural muy preciosa que se había destrozado en pedazos. Estaba buscando las experiencias de personas cuyas voces habían sido silenciadas, personas que fueron expulsadas, también personas que se quedaron pero se vieron obligadas a olvidar su propio patrimonio. Y gracias al trabajo de historiadores en España y en el exterior, sobre todo el profesor Miguel Ángel Motis, pude trabajar con registros de la época a nivel local. Digamos con la parte de Albarracín en la década de donde estamos hablando. Sí, claro, la realidad social. Pues Exacto. empecemos con el prólogo de mi novela, que Sara, la protagonista, habla del pueblo de su juventud. En aquel Albarracín de mi infancia, cada credo tenía asignado su barrio y había conflictos, no lo negaré, pero nos manteníamos unidos. Nuestra ciudad era un árbol de 3 ramas que brotaban de las raíces compartidas de la autonomía, la familia y el comercio. Muchos clanes compartían vínculos escondidos, incluso de familia. Todos los días, musulmanes, cristianos y judíos atravesaban los límites de sus barrios en misiones que entretejían nuestras vidas como hilos de un telar. Y en estos pueblos, Edith, el comercio, las finanzas eran también muy importantes. Háblanos de ello y cómo se entretejían estas vidas. Sí, en el Reino de Aragón del siglo XV vemos en muchos pueblos todo un sistema económico basado en interacciones entre gente de las 3 confesiones, un motor que impulsaba la vida económica y comercial, la compra y venta, los préstamos, el crédito a corto plazo, los acuerdos de empleo, sostenían las actividades de todos los residentes. Y eso vemos en los registros notariales de Albarracín, gracias al trabajo del profesor Miguel Ángel Motis y Juan Manuel Vergés Sánchez. En el siglo XV encontramos en los registros notariales del Albarracín más de 600 transacciones entre personas de diferentes credos, entre judíos y cristianos, entre judíos y moros, y hasta entre judeo-conversos y mudéjares. Permitían a cada uno ganarse la vida. O sea, que era esta convivencia o esta consistencia entre todos. ¿Y tendrás algunos ejemplos? Claro, vamos a mirar algunas transacciones en los propios registros históricos de Albarracín y se reflejan en mi novela. Pues en mi novela, Sara tiene 2 amigas jovencitas musulmanas de Albarracín, de nombre Fátima y Hemsi. Pues, ¿de dónde saldrán esos nombres? De la misma Albarracín. Aquí vemos, y más en los registros. Dicen, un momento, se me perdió. Hemsi al-Jesiri, así como Baim Ferrero y Fátima Ferrera, cónyuges, moros, vecinos de Albarracín, adquieren a Fabibi Manzaniel, menor, judío de la ciudad, cierta cantidad de trigo. Qué interesante.
Hemsi y Fátima, en una transacción con un joven judío menor de edad. En mi novela, Sara contrata a sus amigos musulmanes y muy a menudo, sí. También en mi novela, los judíos contrataban con los musulmanes y vemos Simuel Manzaniel, judío de Albarracín, contrata a Mahoma Ambil, moro, como costurero de zapatos hasta la Pascua Florida, o Asak Enforna, judío, carnicero de Albarracín, vende a Saad al-Ansar, moro de la Arjama, la corambre que se produzca en su carnicería. Tanto en tu novela como en esto que estás contando, pues se ve que el papel de las mujeres sefardíes en estos pueblos es muy interesante, ¿no? Eran también proveedores de crédito, ellas también tenían una influencia mayor. Sí, sí, sí. En mi novela salen unas mujeres independientes como Esther, la tía, y vemos prueba histórica de esto. Como dicen, Ali Zaragozano y Aja Anorque, moros, cónyuges, vecinos del Barracín, suscriben una comanda de 69 sueldos con Esther, judía de la ciudad. Y yo esto veo, también mencionas también el amor. El amor también ocurre en las relaciones entre diferentes credos. Sí, y sale en los registros. Mira, en mi novela, el personaje de Magda es la ama de llaves en la casa de Sara, un personaje clave, una mujer de gran corazón, cristiana más o menos, y claro, tiene su propia historia. Hacía unos años había amancebado con el mismo padre católico y luego en la casa de Sara recibe en su alcoba a un muletero musulmán. Eso de tener relaciones ilícitas con un padre católico y un musulmán sería algún invento mío, ¿verdad? Pues nada de eso. Vemos en los archivos de la Inquisición. Francisca Jiménez, esposa de un zapatero de Teruel, es enemiga declarada del acusado porque cuando estaba de mozo de servicio en su casa le echó al sospechar que se acostaba con un moro. Y estas presunciones debían tener su fundamento, pues tras ser difamada como mala mujer por esas relaciones, se amancebó con un abad de Posondón. Un caso que demuestra la fluidez de las relaciones humanas, por cierto. Es muy interesante porque a mí mi familia sefardí viene por el lado de mi abuelo judío casado con mi abuela católica y ellos decidieron que Dios fuera el que decidiera la religión de los hijos. Entonces en este caso se ve muy bien que se ponen de acuerdo, ¿no? Los hijos fueron hembra, la primera fue, y entonces por eso que mi rama somos católicos, mientras que mis primos son judíos. Sí, por eso que nos entendemos mutuamente. Y la amistad, ¿qué pasó con la amistad en esos sitios? Porque en tu novela y en tus videos hablas mucho también de la amistad. Sí, se trata de los valores míos, ¿verdad? Para mí lo sobresaliente es la amistad que sí existía en muchos pueblos entre personas de diferentes credos, aún con la llegada de los inquisidores. Así que en mi novela, la amistad que surge entre Sara y sus amigas musulmanas forma una parte integral de la trama. ¿Un invento mío? No, vemos un caso histórico citado por el historiador Miguel Ángel Motis. Vamos. Juana la Platera, cristiana nueva de Ariza, defiende su inocencia, ya que a la muerte de un musulmán exclamó: Dios le perdone en su ley, porque estaba delante de unas moras y tenía amistad con ellas. Bonito, ¿no? Ellas lograron la amistad y nosotros también podemos. Y de mi punto de vista, empecemos con nuestros valores humanos. En nuestra sociedad debemos respetar la diversidad entre personas
personas de diferentes credos y creencias, herencias, también estilos de vida, a nosotros nos toca fomentar la convivencia. Y en cuanto a la Inquisición, debemos luchar en contra del olvido y estudiar la historia con motivo de recuperar los valores del pluralismo y la diversidad cultural que se han reprimido. Y no es nada fácil, como bien lo sabemos. Así nació mi novela histórica, Los Candiles del Barracín, y para los estudiantes mi cortometraje educativo. Y este es uno de los motivos por los cuales nos movemos desde el pasado con la historia, todo esto que vimos a través de la convivencia, al presente y el futuro. Eso es lo que queremos aquí en esta reunión, es qué vamos a hacer con todo esto, cada uno de nosotros, para que esto siga hacia adelante. ¿Por qué tenemos que enseñar una novela histórica como un texto didáctico en nuestras escuelas, universidades y comunidades? Bueno, los estudiantes universitarios necesitarán sumergirse en la cultura e historia de la época, la gran literatura, las artes plásticas, la música, las fuentes históricas primarias, secundarias y terciarias, el contexto económico y geopolítico pues, más amplio. Así que digo yo, ¿qué más puede contribuir mi novela? Y como novelista histórica, con una caja de herramientas multidisciplinaria, he creado una novela que es una experiencia integral para los estudiantes. Y yo necesitaba toda la formación multidisciplinaria que recibí durante mis 7 años de estudios en la Universidad de Harvard, en ciencias sociales, derecho y jurisprudencia, literatura, música, para recrear para los estudiantes el contexto social, legal y cultural, y poder relacionar con confianza lo que realmente le estaba sucediendo a esta sociedad y a esta gente. Y también para los estudiantes, mi novela es toda una experiencia. El lector vive y respira el aire, el paisaje, las fragancias, experimenta todos los sentidos, vive la amistad y la convivencia que sí existían y además percibe los cambios y los peligros en el aire del vasto paisaje del Aragón medieval. Yo elijo para el lector un punto de aterrizaje y un recorrido de descubrimiento que lo llevará directamente a un punto de inflexión en la historia de la Inquisición. Al novelista japonesa Haruki Murakami se atribuye la frase: nuestro sentido de la responsabilidad nace de la imaginación. Creo que una novela bien fundamentada en la realidad histórica contribuye a conformar el futuro y también conmover e inspirar a nuestros jóvenes. Y no solamente has inspirado a los jóvenes, sino a los no tan jóvenes. Gracias a tu novela y gracias a esa oportunidad que nos diste de ir al Barracín, me diste mucha información y logramos en el medio de la pandemia, como lo dijo en el video, ir a estas colinas, a esta ciudad tan bella en Aragón y recorrer la judería y lo que fue la cueva de los judíos y todo esto, y sentir la fragancia, oler tus flores, oír el río. Fue todo muy como dices tú en tu novela. Bueno, tenemos muchas preguntas para después y mucho tiempo para conversar contigo, pero ahora siguiendo en nuestro formato aquí, vamos a darle la oportunidad a Lucía Conte. Lucía Conte es profesora de Historia Medieval de Estudios Judíos de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Sus áreas de investigación se centran en la historia de los judíos en la Edad Media y Moderna de la Corona de Aragón. De entre sus múltiples escritos, artículos, me llama la atención que ella colabora actualmente en el Plan Estratégico del Gobierno de Aragón, Aragón Sefarat, Legado y Memoria, y también tiene publicaciones tanto en inglés como en español.
me llama la atención sus contactos con las universidades de Israel, y cuando lean su biografía podrán ver que inclusive actualmente está también participando en la oportunidad de lo que ocurre con la sinagoga y la judería de Ijad. Y vemos allí artículos que está haciendo, ya que su interés académico como profesional tiene que ver con esto del patrimonio judío. Le vamos a dar entonces el micrófono, la pantalla y nuestro invitado a Lucía Conte. Lucía. Muchas gracias, ¿me escuchas, José? Sí, perfecto. Muchas gracias y también a Edith por la invitación a participar en esta conversación. Buenas tardes o buenas mañanas a todos, depende de dónde estáis. Como has dicho, José me invitó porque, aunque mi trayectoria, digamos, profesional y emocional también está en Aragón, porque yo soy de Aragón, de Híjar, me invitó también porque enseño estos estudios judíos en la Universidad Pompeu Fabra, y de hecho los enseño en un programa especial que está abierto a estudiantes tanto de la universidad como internacionales. Es decir, que doy clases de lo mismo, historia de los judíos españoles, tanto a estudiantes de aquí como a estudiantes sobre todo de Estados Unidos. Y luego diré por qué eso lo menciono ahora. Lo menciono porque es importante para entender cómo puedo yo utilizar la novela. Pero bueno, entrando en el tema en estos minutos que gracias me habéis concedido, Edith cuando me invitó me planteó un par de preguntas y por supuesto con eso hizo que yo me hiciera muchísimas más. Lo primero que me dijo Edith fue que es para ti la convivencia, y responderé tomando el concepto hoy desde el punto de vista académico, ¿no? Cómo ha sido vista la convivencia como un topos académico o de estudio. Y le diría, ¿qué es para mí la convivencia? Pues depende. Depende a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la famosa convivencia de las tres culturas en la España medieval. Hace más de un siglo que la academia le da vueltas a este término, y tanto se ha hablado de ello que también se ha cuestionado que existiese alguna vez una convivencia. Bueno, hace ya algunos años el profesor Brian Catlos acuñó el término conveniencia, ¿no? Que a su juicio define mejor una situación que parecía ser un escenario en que las tres religiones coexistían y se ayudaban mutuamente, pero por razones prácticas o de conveniencia exactamente, ¿no? Tal vez asumiendo funciones complementarias, pero sin que hubiese una relación, digamos, personal, íntima y real entre unos y otros. En algunos puntos confieso que coincido bastante con esta apreciación, quizá porque mi foco es el de los estudios judíos. Y los judíos españoles fueron y siguen siendo siempre la minoría en esta ecuación de las tres culturas. Por eso no puedo mirar la convivencia sin recordar que hubo episodios de intolerancia, de antisemitismo, de violencia, de marginación, con lo cual creo que tiene que ser un término menos idealizado y más realista. El término de convivencia, como nos lo han contado en España a lo largo del último siglo, surge, pienso, del filosefardismo de inicios del siglo XX, en el que resultaba muy útil la idea de las tres culturas en paz y armonía para dar una imagen positiva, abierta de la historia nacional, ¿no? Por eso se nos hablaba de Sefarad, otro constructo cultural, ¿no? Un territorio o una patria que al final era mucho más y más variada que lo que homogéneamente la gente piensa que es Sefarad, un concepto que especialmente durante el franquismo se fue desvistiendo de su judeidad, y eso es una cuestión que conviene apuntar, ¿no? Pero precisamente porque soy crítica con esa acepción y esas connotaciones del término convivencia,
Por eso valoro positivamente y poderosamente lo que nos aporta la novela Los Candiles de Albarracín, porque en su obra Edith no habla de una convivencia acuñada artificialmente y con una intención, digamos, detrás, sino que lo que nos plantea es una convivencia real, en la que los personajes y las historias, aunque ficcionadas, esconden casos reales de personas reales, como ella acaba de demostrar, ¿no? No son, y además no presenta solo unos episodios positivos, sino que en su historia aparecen todas las aristas de la convivencia. Entonces, convivencia sí, si estamos hablando de una nueva manera de mirarla, que es más veraz, que no oculta los claroscuros, que no oculta esos rencores y esos miedos, que realmente podemos mirar con una madurez, ¿no? El término convivencia. Los Candiles nos enseña que esa convivencia existió, o al menos podría haber existido, ¿no?, en el reino de Aragón. Tampoco es un séfarad abstracto lo que nos presenta Edith, sino que es el reino de Aragón, un espacio concreto y que ya venía reclamando un lugar protagonista en la historia de los judíos españoles que Edith le da. Al hacerlo, al escoger Aragón, se sale del mainstream y nos presenta unas historias que nos cautivan de inmediato, pero porque hablan de relaciones humanas, ¿no? Un poco yo quería abundar en lo que ella acaba de decir. La convivencia real seguramente será convivencia cuando hablemos de las relaciones entre personas más allá de las etiquetas. Y creo que de forma muy hábil Edith hace esto, porque la protagonista se va disfrazando, ¿no? Va cambiando de identidad y al cambiar de identidad cuestiona a todas a la vez, de algún modo, ¿no? Y su sentido, no sé, a mí, como lectora me ha parecido que su identidad espiritual se refuerza a pesar de que las etiquetas de fuera van cambiando. Por eso creo que es en lo humano en lo que nos podemos acercar a empatizar con la novela de Los Candiles de Albarracín. Y con eso llegaríamos a la segunda cuestión de cómo enseñar con esta novela, ¿no? Ya he dicho que mis alumnos son variados, tienen contextos culturales, geográficos, nacionales diferentes. Generalmente, por ejemplo, los españoles tienen muy poco conocimiento del judaísmo o de la historia judía de España, aunque sepan mucho de Edad Media, lo que saben es que hubo unos judíos que un día los expulsaron y como los dinosaurios desaparecieron de aquí, ¿no? Entonces, es verdad, hay que llenar 500 años de vacío, ¿no? Y es muy fácil llenar los vacíos con arquetipos y estereotipos, ¿no? Un poco el reto está en que la sociedad española empiece a entender que el judaísmo está ahí y que no todos los judíos se fueron y no todos, no todos nos fuimos, vamos a decir así, de esta manera. Igualmente, en cambio, los estudiantes de Estados Unidos a lo mejor no saben nada de la historia española, pero tienen una vivencia más real o más normalizada del judaísmo, porque están en contacto con él o incluso son judíos, ¿no? Entonces, este es el primer punto al usar los candiles o cualquier otra herramienta para hablar de la convivencia. Cómo estamos proyectando nuestra propia visión del mundo en el ejercicio histórico, porque al final esto tendría que ser una forma sana, ¿no?, de aproximarnos a cualquier objeto de estudio histórico, pero en el caso de una clase universitaria pues parecería que todavía más. Es muy fácil decir que, bueno, la forma más neutra, si queréis, o más, más neutra sería utilizar fuentes históricas, documentales o de todo tipo, canciones, por ejemplo, para hablar de los episodios históricos. Pero usar los candiles de Albarracín permite mucho más. Los estudiantes están muy distanciados del contexto de la España medieval. Viven en una sociedad con otros patrones, con otras costumbres,
una distancia cultural, social, hasta jurídica distinta, y entonces cuando ven estos episodios del pasado pueden entrar en una posición rápidamente de juicio sobre las cosas, ¿no? que pasan, y también de juicio sobre la que la novela cuenta. Pero lo que he visto es que cuando se acercan a esta idea de la diversidad religiosa y cultural a través de la novela, se hace de una forma como más natural, porque llegan a los episodios históricos veraces y bien documentados de los Candiles de Albarracín desde ese lugar más íntimo, que es automático casi, que es la relación que se establece entre el lector y la obra que está leyendo, ¿no? Entonces estas personas, estos jóvenes que viven en un mundo diverso, interconectado, que saben muchísimo más de lo que sabíamos nosotros, de diversidad cultural, social, sexual y de todo tipo, ¿no? Porque están interconectados. Bueno, ven esta convivencia física como, bueno, quizá un nuevo reto o una nueva forma de afrontar valores que deberían ser compartidos, ¿no? En todo caso, la novela ayuda a que los tengan presentes. Yo la utilizo como una lectura opcional para hacer un trabajo de curso sobre un tema concreto. O sea, de los muchos temas que aparecen en los Candiles de Albarracín y que a lo largo del curso pueden quedar deslavazados, porque en clase un día hablamos de cultura, otro día de Inquisición, otro día de criptojudaísmo, otro día de no sé qué, ¿no? Pues tienen que leer la novela y elegir uno de los temas y desarrollarlos en profundidad, utilizando la novela y fuentes históricas antiguas. Eso es una forma, si queréis, simple, no es un curso de literatura, no puedo entrar en mucho más y además bueno, trata más temas hasta el mundo contemporáneo, la asignatura, pero me sirve para que quieran, en todo caso, tener interés, o sea, generar interés en la materia y en el estudio del pasado, querer profundizar más en algunas de las cuestiones y, ¿por qué no decirlo? Sirve para acercar las fuentes históricas que aparecen en la novela, porque hay canciones, hay recetas, hay paráfrasis prácticamente, ¿no? de episodios históricos como Edith planteaba, ¿no? de Inquisición que han sido ficcionados, y es una manera de acercar a nuestros estudiantes este escenario realista y veraz de la vida entre culturas en la Edad Media hispánica de una forma, pienso, emocional y atractiva. Entonces, bueno, en este contexto sí convivencia, ¿no? Si una novela como Los Candiles nos ayuda a impulsar una reflexión nueva, darle un valor nuevo, más contemporáneo al concepto de convivencia, y a ver si así, bueno, podemos abordar este tópico como se debería en el siglo XXI y no ya como se hacía en el siglo XX. Esta sería mi idea. A ver si así, como dice la tradición judía, podemos entregar un mundo mejor que el que se nos ha dado, en el que los valores de la convivencia ya no tengamos que hablar tanto de ellos porque ya estén en el ADN social y colectivo nuestro. Muy bien, yo quisiera que aprovechar antes de pasar al otro invitado, que me aclares un término que siempre se usa en diferentes países, que es la coexistencia. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es uno y cuál es el otro? ¿Puedes brevemente decirnos algo sobre coexistencia? Bueno, yo diría que es el sentido casi filológico del término nos lo dice, ¿no? Coexistir implica existir con, ¿no? Sería existir cum, existir al lado de otro, pero sin que necesariamente haya una relación personal real o una voluntad de hacer un camino común. Para mí es como una situación presente, ¿no? Necesaria, pero no buscada, mientras que en la convivencia, y yo entiendo, pero ya digo, es mi manera de leer el término, que hay una voluntad real de establecer vínculos y de tener un proyecto de futuro. Está bien.
Excelente, ya continuaremos al final de esto porque me imagino que saldrán preguntas. Yo tengo varias, así que lo vamos a dejar para el final. Pero Vale. quiero seguir adelante ahora, ya que estamos hablando de culturas diferentes, gente que se siente menos que otros, vive en mismos lugares. Y quisiera mover ahora con Carlos Miguel Puello, quien dice que él sigue su máxima de dar voz a quienes tienen dificultades en encontrar una que sea reconocible. Y por eso que en su curso de civilización española, las culturas siguen siendo un mosaico. Y no crean que me olvidé de Monse. Monse la estoy dejando para el final porque cambié un poco el orden, porque quiero que cerremos con ella, porque le quiero puntualizar algo que ella va a decir al final, que me parece lo práctico de todo esto que estamos conversando. Así que sigo con Carlos Miguel Puello, que utiliza la novela Los Candiles de Albarracín. Él es doctor también en estudios hispánicos, también tuvo doctorado en la Universidad de Zaragoza y actualmente trabaja en Valparaíso University en Indiana, en los Estados Unidos. Así que este evento es también internacional. Y entonces vamos a seguir con él para que nos hable de su trabajo y de su parte de poesía. Ha escrito libros relacionados con Becker, el romanticismo, y conoceremos más acerca de su visión de cómo darle voz en nuestras comunidades que no las tienen. Carlos, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, primero tengo que decir que es un honor estar con todos vosotros ahora, especialmente con Edith, que amablemente me invitó, y dado que no vengo del campo de la historia, voy a entrar de puntillas, porque la literatura tiene otro enfoque a los eventos históricos. Edith me propuso hablar sobre cómo voy a incorporar esta novela en este curso de civilización. Entonces, para mí es muy importante el intentar reconstruir verdad. Y eso es lo que hace la historia, punto, porque es la que muestra los eventos como fueron, personas que vivieron, existieron, y reconstruir un pasado lo más objetivamente posible. Pero claro, en la literatura a veces no se cuenta tanto con la verdad, sino con la veracidad, que es una forma de aproximarse a ella. Yo creo que esta novela, lo más importante que me ofrece para mi clase es que muestra personas concretas basadas en personas históricas. Entonces, la reconstrucción de las vidas, y hablabais de la convivencia. Convivencia es una palabra que, aparte de las connotaciones que se le otorgan en la historia, es una palabra muy poderosa porque convivere es convivir. Y la novela nos muestra eso, la vida de personas pequeñas y normales en un pueblo pequeño. Sobre todo las conversaciones en la cocina de Sara o en el estudio de su padre Simón a mí me apasionan, porque muestran lo que verdaderamente podría haber sido, ahí está la veracidad, la vida de estas personas, ¿no? Entonces, para mi clase eso es muy importante, porque aunque estamos usando un texto literario, muestra muy fehacientemente, si quieres, lo que podrían ser las vidas de esas personas. Y lo que a mí me atrae y me interesa sobre todo es mostrar que esta novela muestra todo un mundo de sensaciones que hablan al alma, al corazón. Y si yo quiero que mis alumnos aprendan en qué consistía vivir en esos años, siglos, eso es, creo, el arma más importante. Entonces voy a intentar responder a la propuesta que me hacía Edith, pero desde un punto de vista literario, no histórico, ¿no? Entonces, la contemplación humana del pasado como un todo sobrecogedor e inmenso que es la historia, ha constituido siempre un gran reto para escritores y pensadores en su intento apasionado de abarcar la gran cadena del ser, desde siempre la pobre y limitada mirada de nuestra retina. Y si alguna vez lo han hecho, la memoria humana ha resultado una infame arma indefensa ante las múltiples caras del ayer.
Cada episodio de la historia, cada momento al que volvemos la mirada, se presenta como un ser que es a una vez anuncio y profecía. Nuestra memoria se fija en el futuro desde el ayer, atisbando restos del futuro, anunciando momentos de un recuerdo perdido. Tal vez, pues, sea la antinomia de los rostros del dios Jano, la forma adecuada para mirar al pasado de una forma humana, que no divina, y cifrar así las lunas que fueron y las que serán. La memoria débil y traicionera cede su puesto de administradora poderosa del pasado a una visión que mira a dos puntos opuestos, de imposible conciliación, manifestándose en irreversibles olvidos, con los que Dios misericordiosamente oculta al ser humano contemplar, como dijo Borges, la ingente forma de nuestro ser. Desde el mismo comienzo de los tiempos, recogido en el primer libro del Pentateuco, libro del Génesis, la historia echaba a andar y con ella la capacidad del ser humano de sentir emociones. Desde aquel principio creador, la existencia humana ha continuado tejiendo sin cesar un inmenso tapiz, hilvanando a un tiempo la urdimbre que es la historia hecha de eventos históricos, grandes y pequeños, personajes capaces de increíbles hazañas legendarias, así como de otras no tan conocidas, vidas grandes y pequeñas, atravesada por el entrelazado que es la literatura, conformando con aquella la existencia humana, otorgándole el color de las emociones. Un evento real puede ser recogido en anales de historia con el sacro propósito de mantener la verdad y dará cuenta de los datos del evento acaecido. Vale decir, cuántas personas sucumbieron en una guerra o un accidente, en qué circunstancias se produjo, qué resultados ocasionó. Pero si esas personas son vestidas con ropaje literario, los meros números se convierten en un drama que hablará a los sentimientos del lector. Historia y literatura, pues, son hijas del tiempo y la experiencia. Y ambas, aunque con personalidades distintas, pueden y deben ayudarse mutuamente a la hora de mirar al pasado con el sagrado objetivo de contar la verdad. Tal vez el objetivo más deseado en la enseñanza sea proporcionar al alumnado razones para amar la materia impartida, enamorarse de un momento histórico, un personaje y sus hazañas, un lugar determinado que sufrió lo indecible, una obra literaria y su autor o autora, una obra de arte que nos apasiona, lo que sea. Y tal vez el verdadero éxito del paso por nuestras aulas se produzca cuando alguno de nuestros alumnos quede tan impactado que introduzca un cambio en su vida, como resultado de aquello que le tocó el alma en clase. Está demostrado que el cerebro humano es capaz de transformación a partir de las emociones. En el campo de la neurociencia y la psiquiatría, una experiencia emocionalmente significativa es capaz de modificar la citoarquitectura del cerebro, haciendo que el ser humano altere su comportamiento. Estoy seguro de que todos nosotros, todos, podríamos dar numerosísimos ejemplos de momentos que experimentamos en nuestras vidas que nos han marcado para siempre y que modificaron nuestra trayectoria vital. Es la magia de vivir, convivir, de sentir, de ponernos en la piel del otro, de sufrir y reír con el otro. Es la magia que ofrece la literatura, ensartada en la historia, entendida como el conjunto de habilidades para escribir bien que se adentra en historias verdaderas o ficcionadas. En mi experiencia como docente, enseñar significa mostrar al alumno mi propio amor por el contenido impartido, intentando ofrecer, si se puede, si soy capaz, un ejercicio de verdad, capaz en el mejor de los casos de provocar emociones suficientes que los lleven a amar dicho contenido. Entonces la enseñanza de civilización española, que es historia y cultura, es una mezcla, se beneficia siempre de textos literarios que cuenten de forma personal un episodio de la historia. Una cosa es contar los eventos de una forma objetiva, que es necesario y hay que hacerlo, con fechas y datos fehacientes. Otra
Distinta es contarlos a través de la mirada de un personaje que vive en ese momento histórico. Una cosa es enseñar Sefarad o la península ibérica con sus costumbres, tradiciones, recetas de cada día, libros, autores, y otra es mostrarlo incorporado en la historia de una familia que vivió en ese periodo de tiempo. Esa es la magia que recoge tan generosamente y que regala Los Candiles de Albarracín, de Edith Scott Saavedra. Esa es la magia que encierra Sara y su familia cuando viven en Albarracín y después en el comienzo de su propio Galut. El Real Decreto de la Alhambra del 31 de marzo del 1492 y los episodios de violencia que condujeron a él o que lo precedieron, descritos en la novela, supone uno de los episodios más nefastos de la historia. Entonces, abordar este evento histórico es un verdadero reto para el escritor del presente. Cito en una realidad que se aleja del pasado, como decía Lucía antes. Entonces, reconstruir este periodo histórico debe dar voz a tantos y tantos judíos que cayeron en el olvido. Sus voces deben ser escuchadas y resucitadas para reconstruir un pasado común más cercano a la verdad, máximo exponente del esfuerzo investigador. Los Candiles, Edith, dan voz a la comunidad judía de Albarracín y con su luz tamizada por las sombras alumbran las vidas de quienes quedaron silenciados en la cueva del olvido. La luz de la verdad que parpadea en candiles de credos diferentes, pero dando siempre luz a la humanidad. Ese ambiente, en una ocasión te dije, Edith, que experimenta Sara y su familia en Albarracín, desde el principio me recordó las experiencias que mi abuela materna vivió en un pueblo zaragozano en verano del 36, al comienzo de la Guerra Civil Española. Y me permitirán que hable de esto muy brevemente, pero es que los alumnos a menudo piensan, como ha dicho Lucía, que los judíos en España en aquel momento fueron una especie que se extinguió y que lo que ocurrió entonces ya no volverá a suceder, sobre todo en Estados Unidos, en que parece ser que la historia y la política está tan sólida y centrada que nunca va a haber ningún cambio. Yo les digo no, yo les digo los derechos que uno tiene, los tiene verdaderamente, los tenemos moralmente, pero nos los pueden quitar. ¿En cuántas ocasiones en la historia nos han quitado derechos simplemente al levantarnos? Entonces, el entender estas experiencias de 1492 nos va a ayudar a entender otras mucho más recientes. Entonces yo en esta clase, cuando enseñe, por cierto, en 2 semanas, cuando enseñe esta novela, cuando la introduzca, quiero enseñarla con la pasión con la que he amado en mi familia a, por ejemplo, mi abuela. Y este episodio de 1492 es un episodio de odio y de desentendimiento y de no querer aceptar, tal y como sucedió con sus diferencias en la Guerra Civil Española. La angustia que Sara vive en la plaza rodeada de gentío, preso de la sinrazón, que es una escena es comedida, no muestra una pasión salvaje, pero verdaderamente, pues esa escena era la misma que mi abuela sintió en aquel balcón de la casa de una amiga la noche del 18 de julio, detrás de cuya persiana veían el camión ir y venir por la calle pensando en lo peor. Aquel camión arrancó a 27 personas una misma noche de sus familias para siempre, dejando tras de sí un reguero infinito de dolor en el alma. No aquella noche, pero otra, mi abuela vio cómo se llevaban a su hermano Tomás, que cumplía el servicio militar en Cadaqués, pero que estaba de permiso por gripe. Y aunque algunos amigos le instaron a escapar, porque estaban en la lista sindical para la bolsa de trabajo dichosa, aunque algunos le instaron a escapar, él no quiso,
pues las autoridades franquistas habían advertido de que si alguien escapaba matarían a sus padres. Y el tío Tomás, de 20 años, se quedó. Y el camión vino. Y tras los culatazos en la puerta se despidió de su madre Victoria, que entre lloros de desconsolada indefensión abrazaba a su hijo por última vez, al tiempo que le daba una manta envolviendo un peine y diciéndole: toma, hijo mío, hasta la eternidad. Estos sentimientos son los que muestra la novela. ¿Cuántas palabras de amor quedaron silenciadas para siempre entre mi bisabuela y su hijo? ¿Cuántos besos y abrazos quedaron en el limbo de la injusticia y del olvido universales? Perdón. ¿Cuántas lágrimas de horror comenzaron a correr aquella noche de verano? Y lo hicieron por unos ojos que ya no vieron más, pues la abuela Victoria quedó ciega aquella noche. Y la familia tuvo que esperar a la mañana siguiente a quererse más, abrazarse más, llorar más, porque mi abuela y su hermana pasaron la noche en la cárcel. Aún no se sabe por qué. Edith, tus candiles iluminaron mis recuerdos familiares como nunca nadie lo había hecho. Y aunque mi alma se encoge al recordar que mi abuela y su familia sufrieron aquel dolor repugnante e ignominioso, y aunque me trae la memoria de mi abuela relatando aquella noche con lágrimas en unos ojos que lloraron demasiado, tus candiles también me traen luz, la luz serena de lo que es justo, tal vez no a los ojos de la justicia humana que tan cruelmente hace y deshace las vidas a su antojo, pero sí ante la justicia eterna que todo lo ve y que resplandece siempre con su justa luz. Y será gracias a los rayos de luz de la verdad que obras como la tuya hacen brillar sobre hechos y personas concretas que dan esperanza a otros episodios todavía silentes en el olvido, esperando encontrar la voz que les diga: levántate y anda. Todas estas emociones tomarán vida cuando tus candiles luzcan en mi clase de civilización este semestre, y serán momentos de verdad compuestos de las emociones que transmite tu novela, así como las que yo aportaré atraídas por tu lectura si soy capaz. Y espero que de todo corazón que la experiencia que yo pueda proveer a mis alumnos les toque el alma de una forma significativa, que los lleve a amar este capítulo de nuestra historia común. Edith, tu novela engrandece el gran tapiz que es la historia, y lo hace de múltiples formas a un tiempo, porque trata valores morales atemporales y universales, como el cálido abrazo del sol en la mañana que nos reconforta en cualquier parte del mundo. El miedo de Sara lo sintieron otros miembros de la comunidad en el siglo XV, el mismo que sintieron perseguidos por razones religiosas, por ejemplo en la Inglaterra isabelina, o los eliminados por la dictadura chilena, o los refugiados en diferentes partes del mundo que actualmente sueñan con una vida más amable. El deseo de amar que sienten tus lectores al leer tus páginas es atemporal y universal. Y si soy capaz de que mis alumnos sientan ese amor, habremos ganado el futuro. Si conseguimos que obras de arte como la tuya modelen de alguna forma el comportamiento de tus lectores, estaremos haciendo posible que innumerables semillas de justicia y esperanza germinen en vidas que contribuyan a una humanidad más completa y más digna de llevar ese nombre. Así que muchas gracias, Edith, por tu novela y por dejarme estar aquí. Muchas gracias, Carlos, por todos los sentimientos expresados en tu relato. Me identifico con muchos de ellos, incluyendo algunas partes del libro de Edith que nos hace explorar esas emociones, como dices tú, provocar esas emociones. En mi caso en particular, como marino, recuerdo cuando Sara llega a Valencia y se embarca en el mar Mediterráneo rumbo a ese exilio. Y me imagino mi propia familia saliendo por algún lado en un barco y llegando a las costas del Caribe. Y entonces esas emociones también no son tan recientes como las tuyas de la guerra civil, pero me hacen pensar en qué pasó
Y Edith, estoy de acuerdo con Carlos de que en diferentes partes de tu novela hay muchas áreas donde uno se emociona, ¿no? Y bien, vamos ahora a Montserrat. Montserrat está preguntando por qué me pusieron de último. Y yo te voy a decir por qué. Porque yo pienso que ahora que hemos ido de la parte histórica a la parte literaria y yo como tecnológico pienso, Montserrat es periodista, ha trabajado en Univisión, estudió en la Javeriana de Bogotá y aunque tiene un máster de literatura, también tiene uno de ciencias políticas, pero como comunicadora, Montserrat, y como madre de Alejandro, que también se llama mi hijo, yo quisiera que tú nos dijeras qué hacemos con esta historia, con esta literatura para comunicar de una manera eficaz, de una manera que sentamos que a nuestros jóvenes les está llegando el mensaje. ¿Qué haces tú como periodista y como comunicadora para transmitir todo esto que has escuchado con todos los expositores de hoy? ¿Y cuál es tu secreto para llegarle, acercar a tus estudiantes a esta época tan fascinante? Montserrat. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Edith, por tenerme en cuenta. Es un honor y me siento intimidada, ¿no? Porque después de escuchar a Lucía y a Carlos, sobra decir que no tengo mucho que añadir. Voy a intentar ser breve. Sé que muchas de las personas que están aquí tienen muchas preguntas. Bueno, contarles que soy una ponferradina, soy de Ponferrada, León. Por cosas del destino emigré a Estados Unidos hace muchos años. Después viví en Colombia casi 15 años, donde hice el máster en literatura. Y la verdad es que yo conocí a Edith gracias a mis clases de AP Literatura como maestra de AP Literatura, que es un curso, pues Carlos sabe que está en Estados Unidos, es un curso de literatura. Se supone que es de nivel universitario, me parece que es un reto porque son muchos autores y es complejo para unos chicos que están en lo que es high school, lo que es bachillerato, ¿no? Pero como dice la palabra, es literatura y cultura, que eso es muy interesante, ¿no? Porque yo sí creo que no se puede separar, ¿no? Para entender la literatura tienes que entender la cultura. Entonces, bueno, descubrí su libro, me gustó mucho, lo leí un verano, de hecho, en España, y después las cosas de la vida, ¿no? Yo conocí a Edith en un almuerzo, después de hablar con ella un largo rato, de pronto me dice que había escrito un libro y era el libro que yo había leído. Entonces fue muy gracioso, ahí fue como nos conocimos. Y bueno, el reto que yo tenía era cómo acercar esa época histórica a unos alumnos que en Estados Unidos, pues si en España, imagínense, lo decía Lucía, ¿no? Que yo soy una de esas españolas que crecí pensando que los judíos se extinguieron como los dinosaurios. Es una realidad. Entonces, imagínense ustedes en Estados Unidos, cómo llegar a esos estudiantes, unos estudiantes que se dedican más bien a estudiar la historia de su país, de Estados Unidos, ¿no? En su mayoría. Cómo llegar a ellos, cómo explicarles de una manera amena, porque además ahora los tiempos han cambiado y los niños necesitan muchas cosas muy, muy intensas, ¿no? Y bueno, pues pensé en el libro, Edith estuvo con nosotros en una conferencia, habló, yo tenía alumnos judíos muy interesados, muy interesados, fue muy bonito, de verdad, y otros alumnos que descubrieron también muchas cosas que no entendían. Y yo uso ese libro, no lo pueden leer todo porque mis alumnos tienen que leer 38 obras, que es mucho, 38 textos, perdón, que es mucho. Entonces leemos partes de ese libro, que a mí me parece que es un libro muy descriptivo, ¿no? Como bien han señalado tanto Lucía como Carlos, es un libro de una historia. Hay literatura, pero también hay mucha cultura, ¿no? Y de hecho, José lo decía, cuando llegaste a Aragón y olías, era como si recordaras el libro, ¿no? Ella describe muy bien pues, todos esos temas, ¿no? Su novela, como decía, es muy descriptiva, me parece, y estoy de acuerdo con Lucía cuando dice que hay coexistencia. Yo sí creo que hay coexistencia, no convivencia. Yo sí veo una diferencia. Creo que hay un respeto cultural entre ellos, pero no veo que haya demasiada mezcla, ¿no? O sea, es como estamos ahí, nos respetamos. Veo, por ejemplo, en el tema de las comidas que ahí sí de pronto hay más interés en probar
unas comidas de una cultura y otra, pero no veo, por ejemplo, matrimonios entre las diferentes religiones. Creo que hay un respeto por una tolerancia, entre comillas, pero no una convivencia. Estoy de acuerdo con Lucía en que hay una coexistencia, ¿no? Me gusta el tema de la comida. Me parece que la comida ha sido como un hilo conductor a lo largo de la obra. Incluso las descripciones que hace Edith son, yo puedo oler y puedo sentir la comida, ¿no? No soy una gran cocinera, no tengo especial interés y sin embargo me llamó la atención, ¿no? Porque había cosas en donde se describían alimentos de los que yo no tenía ni idea y me parecen interesantes, y veo que Sara prueba alimentos árabes y de otras culturas y al revés, entonces ahí sí me parece que hay un tema sumamente interesante, ¿no? Arabi repartía pasteles de azúcar, ¿no? Hay un momento en la novela donde se dice, ¿no? Me llamó también mucho la atención las dos figuras femeninas que hay en la novela. Sara, me parece que es una mujer fuerte, ¿no? Es una mujer feminista, entre comillas, ¿no? Porque primero está realizando un trabajo de ayudante de su padre de médico, que no sé si eso era común en aquella época, y cuestiona muchas cosas. Es una mirada, la mirada de Sara en la novela cuestiona, ¿no? Observa y cuestiona. Entonces me parece que de alguna manera es una mirada, es una mujer fuerte. Y Brianda me parece también un personaje maravilloso, que además es un personaje histórico, ¿no? En definitiva, y ya con esto acabo, porque sé que hay muchas preguntas, para mí es una herramienta fundamental esta novela en lo que yo enseño en AP Literatura, porque creo que acerca a los alumnos a esa época histórica de una manera diferente, ¿no? A través de una historia, pero a la vez en esa historia está llena de datos históricos en donde la autora Edith hizo una investigación profunda. Esto no es que se lo inventó, no. Aquí hay un trabajo de investigación histórico serio y a mí por eso me parece que es una novela perfecta para lo que yo hago, ¿no? Es eso. Muy bien, bien. Ya veo que es útil de utilizarla a diferentes niveles. Hay algún comentario aquí en el lado que dicen que es cierto que los bachilleres de la ESO y bachilleres españoles y aragoneses tienen un gran desconocimiento del tiempo de la comunidad judía en la península. A pesar de esto, se puso en el currículum de segundo de la ESO y segundo bachiller. Por eso laboro por parte del profesorado. Edith, ¿quieres comentar algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a alguno de los participantes, a los invitados? Pues yo tengo una pregunta para Carlos, ¿sí? Mientras Sí. piensan en todo, pues Carlos, yo soy muy aficionada a su poesía. Y por ejemplo, en su libro, la colección Nostalgia, que le tengo aquí, es muy bello. Y su poema a una torre mudéjar, para mí es una belleza, capta el espíritu del patrimonio multicultural de Aragón, y a ver si nos haga el favor de recitarla para nosotros ahora. Gracias, Edith. Si hay un elemento en Aragón que representa de una forma muy silente pero muy visible en muchos pueblos en Aragón, es el arte mudéjar. Casi todas las iglesias tienen elementos mudéjares, ¿no? Y es curioso que las piedras que no hablan pueden decir muchas cosas. Cuando nos acercamos a este tiempo, a estos siglos de diferencias y de cosas comunes, las torres mudéjares siguen siendo un ejemplo de todo aquello. Ahí va, a una torre mudéjar. En el lienzo de los campos, de los montes y los prados, bajo el cielo y las estrellas, las nubes y sus aves, viven aldeas y pueblos, testigos de la historia, que tejen con sus labores la impronta de nuestra esencia. En el paño que las eras tejen a lo lejos, tu torre se levanta con esplendores de antaño, con aires de mudéjar y ropaje barroco.
torres campanario, que entre musulmana y cristiana ennoblecéis la fe de quienes os quieren y cuidan. Recogen vuestros paños, vuestros boceles y metopas, nacelas y maineles, ladrillos liberados en desatada correría. De vuestra vida pasada como árabe aljama, os bautizaron con el agua de la era cristiana. Tu alminar y tu alfarje cedieron su brillo, su voz y su aire a la bóveda celeste y a la cúpula saliente. Y ahora sois torres de Aragón, campanarios triunfales de la fe de los tiempos, la de aquel que adora los muros de tu recinto, la de aquel que ignora la llamada del destino. Y mañana seréis, torres campanario, recordatorio de un hoy que se duerme entre los siglos. Qué belleza. Y lo más belleza, lo más bonito de tu poema es que cuando uno va a Teruel, por ejemplo, y ve estas torres por primera vez, uno se impresiona de verlas, la belleza, el tamaño, subir las torres y darse cuenta de lo hermoso que son, ¿no? Y ahora con tu poema más todavía. En Teruel fuimos a estar en la Plaza de la Judería, mas no encontramos mucho allí, ni siquiera una placa. Entonces veo que hay mucho por recuperar. Y yo tengo una pregunta para Lucía. No sé si hay alguna otra pregunta más. Déjame ver aquí. Precioso el poema. Este es Amir de la Judería de Sagunto. Él es el que hace los tours en la noche. Y por aquí veo que también tenemos a Javier Bona López. Quizás nos puede contar qué ha pasado en Calatayud. Pero Lucía, cuéntame, ¿qué ha pasado en Híjar? ¿Qué es lo último de la sinagoga, la investigación? Y yo sé que tienes un libro en prensa, pero ¿qué nos puedes adelantar? Micrófono, tienes que activar el micrófono. Vale, gracias. No, para los que no lo sepan, bueno, en Híjar hay una sinagoga medieval, gótico mudéjar, que recientemente, bueno, se ha comprobado que era una sinagoga, era una ermita de uso cristiano, que con las últimas investigaciones y unas excavaciones arqueológicas que hubo en el 2017 y 2019, se comprobó que en realidad es la sinagoga judía que después fue iglesia cristiana, pero como edificio judío está prácticamente intacto, como han demostrado las pinturas murales que han aparecido recientemente. Entonces, es un edificio hecho seguramente por alarifes musulmanes para una comunidad judía que después se la quedaron para uso cristiano, ¿no? O sea que es ella misma iba a decir encarna esta cosa que estamos hablando hoy aquí. Y bueno, ahora la idea, hay que continuar un poco arreglando y restaurando sobre todo las pinturas que han aparecido, que son extraordinarias, pues son las únicas pinturas de temática judía que se conocen actualmente en España a día de hoy. Y a partir de ahí pues hacer todo un proyecto de recuperación patrimonial, no solo de la sinagoga, sino de toda la judería de Híjar y de todo el legado de los judíos hijaranos, que ahora pues ya era importante, ¿no? La parte de legado intangible o inmaterial, pero además se sostiene ahora con un edificio que lleva ahí pues eso, más de 500 años esperando que lo pudiéramos volver a sacar a la luz. Muy interesante, muchas gracias. Esto es parte de, aprovechando que estamos todos aquí, pues preguntar por otras juderías. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, ahora es el momento. Y si no veo más preguntas, entonces yo voy a concluir esta parte formal de la presentación y nos quedaremos. Mira, por aquí está un comentario en el chat de nuestro amigo Javier Bona. Enhorabuena a todos y a la reunión cálida de alto nivel, excelente nivel y emocionante. Siempre se aprende algo. Torres Mudéjar de Tarazona, Calatayud, Belchite o la desaparecida Torre Nueva de Zaragoza. Gracias a la organización y mil gracias a Edith. Y con este hermoso comentario, y entonces yo voy a cerrar esta parte formal de nuestras conversaciones virtuales, diciéndoles que es importante seguir comunicando, seguir geolocalizando, seguir manteniendo este patrimonio que es de todos, no solamente de los españoles, sino de toda la humanidad.
Tenemos que fomentar, convertirnos en activistas. Recordar que no solamente hay juderías grandes, hay juderías pequeñas, olvidadas y desconocidas que tenemos que darlas a conocer. Muchas gracias por su atención. Gracias a GEOT Sefarat y a todos los que participaron en este evento. Terminaremos esta grabación y los esperamos en una nueva oportunidad.